con que gira el ángulo, que en el instante que yo tomé la foto es el ángulo que giró la espira. Ese ángulo tita, como la velocidad angular es constante, puedo relacionarlo con el instante de tiempo en que tomé la foto a través de la ecuación horaria tita es igual a omega por t. Así, tenemos que el flujo de campo magnético es igual a B por A por el coseno de omega t. Noten ustedes que aquí se pone de manifiesto de que el flujo de campo magnético depende explícitamente del tiempo. Este es un caso en donde el campo magnético, el módulo de campo magnético no cambia con el tiempo. ¿Por qué? No solamente el módulo, sino también la dirección y sentido. Porque este campo magnético siempre está apuntando a lo largo del eje X positivo. Y su módulo es el módulo que me da. Lo que cambia con el tiempo es la orientación del área. Bueno, muy bien, si yo tengo que esta es la variación de flujo de campo magnético que ocurre a través del área de la espira, calculemos la derivada. La derivada de aquí es, recuerden que B por A son constantes, y que la derivada del coseno de omega t es el menos seno, por eso aparece este menos acá, y el seno de omega t. Y recuerden que la regla de la cadena me dice que tengo que derivar con respecto al tiempo el argumento de esta función, es decir, omega por t, cuya derivada me da omega. De ahí tengo que la derivada luce como se ve aquí. Bueno, tengo la derivada, si yo la cambio de signo, voy a obtener la diferencia de tensión inducida, y ahora vamos a ver en dónde aparece esta tensión inducida, que es igual a menos la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo, y tiene esta diferencia de tensión inducida, esta expresión. Bueno, ¿dónde va a aparecer la tensión inducida? Permítanme volver a la pantalla anterior. Disculpen. Bueno, la tensión inducida aparece, recuerden ustedes, si vamos a la ley de inducción de Faraday, yo calculé el miembro de la derecha de la ley de inducción de Faraday, porque calculé el flujo, calculé la derivada, la cambié de signo. ¿Y qué me dice el miembro de la izquierda? Y el miembro de la izquierda es donde va a estar la diferencia de tensión, pero la diferencia de tensión, ¿dónde va a estar? Y a lo largo del camino cerrado C. En particular, va a estar entre los extremos de la espira. Es decir, entre los extremos de esta espira va a aparecer una diferencia de tensión inducida que ahora vamos a analizar. Vamos a hacer primero un análisis dimensional. Noten ustedes que la diferencia de tensión es igual a esta expresión. La diferencia de tensión, como toda diferencia de tensión, se mide ¿en qué? En voltios. Por lo tanto, el miembro de la izquierda tiene unidades de voltios. Y esto trae como consecuencia que el miembro de la derecha también tiene que tener unidades de voltios. Ahora bien, el seno de omega t es un número, no tiene unidades. Por lo tanto, lo que debe tener unidades de voltio es el producto AB por omega. A este producto AB por omega, que tiene unidades de voltio, y si tiene unidades de voltio tiene que ser una diferencia de tensión, lo voy a llamar la tensión máxima. Así, la diferencia de tensión inducida que acabo de encontrar la puedes pensar como una tensión máxima por el seno de omega t. Noten ustedes que esta tensión inducida alterna sus valores entre un máximo, que es B por A por omega, y un mínimo, que es menos B por A por omega. A esta tensión que alterna sus valores de esta forma se la llama tensión alternada. Y el aparato que acabamos de describir es lo que se conoce como un alternador. Esto, la tensión alternada, es la que hay en sus casas, es la tensión domiciliaria.
Luego vamos a ver con más detalle dónde están esos famosos 220 voltios. Desde ya les digo que 220 voltios no es Vmaxim. Eso después lo vamos a ver más adelante, en una clase posterior. ¿Y quién es el dueño del alternador? Y bueno, es Edesur. Entonces, permítame volver acá. Edesur, bueno, puede ocurrir, porque la pregunta de todo esto es la siguiente. Bueno, Macanudo, ¿y quién es el que produce la velocidad angular constante? Bueno, puede ser que esta velocidad angular constante lo produce una turbina de gas. Puede ser que lo produce una turbina que se mueve por un flujo de agua. Ese gas, ¿de dónde sale? Que en general es vapor de agua. Y bueno, puede ser producido por una caldera que la pueden calentar con algún material fósil o con energía nuclear. En fin, la cuestión es que esto que descubrió el señor Faraday, el alternador, fue una de las cosas que produjo la revolución industrial. Recuerden que Faraday era inglés y la revolución industrial ocurrió en Inglaterra, por eso se estudiaban estas cosas. Y ahora ustedes me dirán, sí, ¿y quién en esa época, quién movía a velocidad angular constante la espira? Y la máquina de vapor de Watt, que también era escocés, perdón, ¿no? Pero estaba ahí cerca. De esta manera todas estas ideas se entrelazan con el motor eléctrico que vimos, ¿eh? Y fueron los que dieron lugar a la relación, a la revolución industrial. Estas ideas comenzaron en Inglaterra, se desparramaron por toda Europa, después en barco fueron a Estados Unidos. Cuando llegaron a Estados Unidos se encontraron que allá había un tipo que se llamaba Henry, que él había encontrado lo mismo que Faraday. Por eso es que si ustedes van a algunos libros de autores norteamericanos, van a encontrar que esta ley, que yo les dije, la ley de inducción de Faraday, la llaman ley de inducción de Faraday-Henry. Ley de inducción de Faraday-Henry. Ahora bien, muchos dirán, fenómeno, si hay una diferencia de tensión, va a producir una corriente, como vimos, pero ¿cuál es el sentido de la corriente? Y bueno, el sentido de la corriente hay que hacer un análisis, que el primer análisis que se hizo de este sentido de la corriente lo hizo un físico alemán, Lenz, y de ahí es que también la van a encontrar a esta ley como la ley de inducción de Faraday-Lenz, y están también los tipos que para quedar bien con todos la llaman ley de inducción de Faraday-Henry-Lenz. Ustedes elijan el nombre que les guste. Yo la voy a llamar ley de inducción de Faraday por ahorro de lenguaje, simplemente. Bueno, ahora viene el hecho de decir qué es esa ley de Lenz y cómo determinar el sentido de la corriente. Porque hasta ahora hemos hablado de la tensión inducida, pero sabemos que esa tensión inducida produce una corriente. Por ejemplo, en el experimento inicial que nosotros teníamos. Es decir, en este experimento nosotros aquí está la corriente inducida, también, porque todo esto anda en la medida que se mueva la barra, y la corriente, bueno, yo puedo determinar su valor, fenómeno. Ahora, ¿qué sentido va a tener? ¿El sentido horario o antihorario? Porque en este caso, como vimos, no hay muchas opciones de camino cerrado. Bueno, para eso vamos a introducir esta ley de Lenz y lo vamos a hacer a través de un ejemplo que por otra parte fue un problema de parcial. Este es un problema típico de parcial de esto. Como ven aquí en la ley de inducción de Faraday, uno no, los ejemplos son más bien sencillos. ¿Por qué? Porque donde uno quiere pregunta de más, ya la complejidad del problema crece exponencialmente. Bueno, ¿cuál es el ejemplo que vamos a hacer? Aquí en la figura de la izquierda
tenemos una espira circular. Los extremos de esa espira circular están conectados por cable conductores a una resistencia cuyo valor numérico R no es importante por ahora. Esta espira circular, a través del área de esta espira circular, nosotros hemos ubicado un campo magnético cuya dirección es perpendicular a la pantalla, su sentido es centrante y el módulo cambia con el tiempo según se ve en este gráfico. Es decir, que mientras la dirección y sentido del vector campo magnético no cambia con el tiempo, su módulo sí lo hace según se muestra en este gráfico. En este gráfico, en la ordenada, se describe el módulo del campo magnético que está medido en Tesla. Por eso está esta llave con la T de Tesla. En tanto que en la abscisa uno ubica los valores del tiempo, que claramente están medidos en segundos. Noten ustedes que acá hay tres diferentes comportamientos. El primero, que aparece en el intervalo de tiempo 0,5 segundos. El segundo comportamiento, que aparece en el intervalo de tiempo 5 segundos, 10 segundos. Y finalmente el tercer tipo de comportamiento, que aparece en el intervalo 10 segundos, 15 segundos. En el primer intervalo, el campo magnético crece uniformemente desde 0 hasta el valor máximo de 5 Tesla. Luego, en el segundo intervalo, es decir, entre 5 segundos y 10 segundos, el campo magnético mantiene un valor constante de 5 Tesla. Y en el final, en el tramo final, es decir, en el intervalo final, que es el que va de 10 segundos a 15 segundos, el campo magnético disminuye uniformemente a 0 desde los 5 Tesla. Yo lo que quiero determinar es, noten ustedes que este es un caso en donde el flujo se debe, el cambio de flujo de campo magnético se debe a un cambio del vector campo magnético, mientras el área permanece constante. Es decir, el área de la espira circular, recuerden que una espira hay que considerarla como un cuerpo rígido, por lo tanto no se deforma, es decir, el área siempre sigue siendo circular, en tanto que el módulo de campo magnético cambia con el tiempo. Este es un ejemplo del segundo tipo que hemos visto. Cambia el campo magnético, el área permanece constante. Es decir, que todos los cambios de flujo de campo magnético que ocurren en el tiempo son consecuencia de los cambios del módulo de campo magnético durante ese intervalo, durante los intervalos de tiempo. Bueno, vamos a volver ahora a la ley de inducción de Faraday y vamos a verla con más detalle. Noten ustedes que acá yo tengo un signo menos, una derivada y una función, porque el flujo, es decir, el resultado de esa integral, es una función del tiempo. Noten ustedes que si la función puede tener tres comportamientos, puede ser creciente, puede ser constante o puede ser decreciente. Si la función es creciente, su derivada es positiva, pero la presencia de ese signo menos hace que sea decreciente. Viceversa. Si el flujo de campo magnético es decreciente, su derivada va a ser negativa y por lo tanto el signo menos que le antecede la transforma en positiva. Es decir, que parece ser que la presencia de este signo menos se opone
a los cambios de flujo de campo magnético. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar el primer intervalo de tiempo, entre 0 segundos y 5 segundos. Entre 0 y 5 segundos se ve del gráfico de la función que el campo magnético crece uniformemente desde 0 a 5 Tesla. Si el flujo es creciente, si el campo magnético es creciente, el flujo también lo vamos a ver. Entonces su derivada tendría que ser positiva, pero el signo menos la hace negativa. Es decir, que el sentido que tiene que tener la corriente tiene que oponerse al cambio de flujo de campo magnético. ¿Esto qué significa? Vamos a ver aquí. Si el campo magnético que está acá dibujado crece con el tiempo, la corriente inducida tiene que tener un sentido tal que el campo magnético que ella genera, porque recuerden, no se olviden de la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart dice que toda corriente genera un campo magnético. Si ustedes a esta corriente que está acá en rojo le aplican la ley de Biot-Savart, van a ver que la dirección y sentido del campo magnético que genera esa corriente que está en rojo la dirección es perpendicular a la pantalla, pero su sentido es saliente. ¿Qué significa esto? Que la corriente inducida tiene que tener un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. ¿Quién produce? ¿Cuál es la causa que produce la diferencia de tensión? Y bueno, el aumento de campo magnético. Por eso es que la tensión inducida crea un campo magnético que se opone a ese aumento, generando un campo magnético que apunta hacia afuera. ¿Qué pasa en la parte B? Entre 5 segundos y 10 segundos. Noten ustedes que el campo magnético conserva un valor constante de 5 Tesla. Si el campo magnético es constante, el flujo también lo va a ser. Va a ser constante en el tiempo. Por lo tanto, si la función es constante, su derivada es cero. Si la derivada es cero, no hay tensión inducida. Y si no hay tensión inducida, no puede haber corriente. ¿Qué ocurre en el último intervalo? En el intervalo entre 10 segundos y 15 segundos. El módulo de campo magnético disminuye uniformemente a cero desde los 5 Tesla. Ahora, la cosa es al revés que en la parte A. ¿Por qué? Porque este campo magnético disminuye. Lo opuesto a disminuir es aumentar. Por lo tanto, la corriente inducida tiene que tener una dirección y un sentido, que es el que se muestra aquí en la figura en azul. ¿Por qué? Porque la ley de Biot-Savart me dice que esta corriente inducida genera un campo magnético en el interior de la espira que tiene como dirección perpendicular al plano de la pantalla y su sentido es centrante. Es decir, este campo disminuye, la corriente inducida va a generar un campo que ayuda a aumentar ese campo. Por eso es que esta corriente inducida genera un campo entrante. Así, de esta manera, con la ley de Lenz podemos determinar el sentido que tiene la corriente inducida. Yo les había dicho siempre, desde el primer día que estudiamos magnetismo, que para conocer magnetismo hay que saber hacer bien el producto escalar. Acá se pone de manifiesto esto, porque hay que conocer la ley de Biot-Savart y saber qué sentido va a tener el campo magnético de una corriente que tiene un sentido de circulación. Acá la historia es fácil. Si la corriente va de izquierda a derecha, si la corriente va de izquierda a derecha, el campo magnético que genera siempre es entrante. Pero recuerden
que las líneas de campo magnético son cerradas, por lo tanto van a ser entrante, como en la parte C, por abajo, pero por arriba, es decir, por afuera de la espira, son salientes. En cambio, en la parte A tenemos una corriente que va de derecha a izquierda. Si va de derecha a izquierda, el campo magnético en el interior de la espira va a ser saliente y fuera de la espira va a ser entrante. ¿Por qué? Porque las líneas de campo magnético son líneas cerradas. Bueno, muy bien. Ahora sí tenemos una descripción de lo que es la ley de inducción de Faraday, pero nos falta algo. Cuando yo dije que ahora teníamos dos formas de generar campo magnético, una era a través de las cargas, perdón, teníamos dos formas de generar campo eléctrico, una era a través de las cargas y la otra forma es a través del campo magnético, es decir, parecería ser que un campo eléctrico es generado por un campo magnético. La pregunta que a uno se le ocurriría hacer es la inversa, ¿es verdad? Es decir, si un campo eléctrico puede ser generado por un campo magnético, ¿un campo magnético puede ser generado por un campo eléctrico? Bueno, la respuesta a esa pregunta es afirmativa, es decir, sí. Para eso vamos a estudiar este sencillo circuito. Un circuito formado por esta resistencia, por un capacitor y por una batería. El circuito se arma de esta manera con la llave abierta. Yo voy a designar con la letra Q mayúscula la carga del capacitor. Recuerden que cuando la llave está abierta, el capacitor está descargado y por la resistencia no circula ninguna corriente. ¿Qué ocurre? ¿Esto qué significa? ¿Cómo puedo poner de manifiesto esto de que en el capacitor no está descargado? Bueno, puedo decir que en el instante inicial la carga del capacitor es cero. Pero, ¿cuándo es el instante inicial? Y bueno, vamos a tomar como instante inicial aquel instante en que yo justo cierro la llave. Porque recuerden que si yo dejo la llave abierta, acá no pasa nada interesante. Lo interesante viene cuando justo en el momento en que yo cierro la llave. Bueno, así es que en el momento justo en que yo cierro la llave, o ese justo que yo utilizo es en el instante en que yo cierro la llave, la carga del capacitor es cero. Bueno, ¿qué va a ocurrir en tiempos posteriores al instante inicial? Y bueno, va a empezar ahora cerré la llave está cerrada, va a empezar a circular, la batería va a empezar a entregar cargas al capacitor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Noten ustedes que aquí no hay ningún efecto magnético, por lo tanto, si yo hago una circulación de campo eléctrico alrededor de la única trayectoria cerrada que hay acá en este circuito, esta va a ser cero, porque no tengo nada que me genere campo magnético. Esto no está sumergido en un campo magnético como ocurría. Por lo tanto, como no hay campo magnético, estoy en el caso de la electrostática. Entonces, la circulación de campo eléctrico en una trayectoria cerrada tiene que ser cero. Es decir, que la diferencia de tensión en la resistencia más la diferencia de tensión en el capacitor tiene que ser igual a la diferencia de tensión de la batería. Puesto en términos de la corriente y de la carga, delta V de R, que es la diferencia de tensión en la resistencia, es la ley de Ohm, I por R. En tanto que la diferencia de tensión en el capacitor es la carga del capacitor dividido la capacidad, su capacidad. Ahora, recuerden que Q es una carga que depende del tiempo. ¿Por qué depende del tiempo? Porque en el instante inicial la carga del capacitor es cero. Y cuando yo cerré la llave, en un instante posterior T, este capacitor va a adquirir carga. ¿Quién se le entrega? La batería. Por lo tanto, la carga va a ser diferente de cero. Es decir, que entonces la carga
depende del tiempo. La derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Y noten ustedes, y lo vamos a ver, que esta corriente también depende del tiempo. Bueno, escrita la corriente como la derivada y Q como Q de t, la última igualdad queda con esta expresión. Permítanme, para continuar, dividir ambos miembros de esta igualdad por R. Lo que resulta es lo que se ve aquí en esta última igualdad. Antes de proseguir, vamos a hacer un análisis dimensional. Vamos a comenzar con el miembro de la izquierda y el primer término. El primer término es una corriente. Ya sabemos que la corriente se mide en amperes. Por lo tanto, el primer término tiene unidades de amperes. El miembro de la derecha es una tensión dividido una resistencia. También eso tiene que tener unidades de amperes. Por tanto, nos queda que el segundo término del miembro de la izquierda tiene que tener también unidades de amperes, porque no podemos sumar naranjas y bananas. Ahora bien, vamos a analizar este segundo término del miembro de la izquierda. En el numerador tengo una carga, que es Coulomb. Para que este término tenga unidades de amperes, si el numerador tiene unidades de Coulomb, el denominador, es decir, el producto de R por C, tiene que tener unidades de tiempo, es decir, tiene que tener unidades de segundo. Por lo tanto, el producto R por C, el producto de la resistencia por la capacidad, debe ser un tiempo. Bueno, dicho esto, identificado ya todos los términos, vemos que esta igualdad tiene una incógnita en uno de sus miembros, que es la carga del capacitor. Por lo tanto, esta igualdad deja de serlo y se transforma en una ecuación. Pero es una ecuación en donde además de la incógnita, que es Q, está su derivada. Por lo tanto, a esta ecuación se la llama ecuación diferencial. Como la derivada de mayor orden que aparece de la incógnita es 1, decimos que es una ecuación diferencial de primer orden. Como los coeficientes que acompañan a la derivada y a la incógnita son constantes en el tiempo, decimos que esta es una ecuación diferencial de primer orden a coeficientes constantes. Y como el miembro de la derecha es diferente de 0, decimos que es una ecuación diferencial de primer orden a coeficientes constantes inhomogénea. Bueno, si nosotros queremos averiguar cuál es la carga en el capacitor, tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Recetas para resolver ecuación diferencial de primer orden hay muchas. Yo voy a utilizar la que a mi criterio es la de mayor sencillez. Y esta se puede calcular recordando que la derivada de un producto, en este caso el producto es la función Q de t por la función exponencial e a la t dividido RC. Si uno hace el producto, la derivada de este producto, siguiendo la regla de derivación del producto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Cuánto vale la derivada de la función e a la t dividido RC? Es 1 sobre RC por e a la t dividido RC. Bueno, si a la anterior ecuación, esta que tengo acá, multiplico ambos miembros por e a la t dividido RC, tengo esto que se observa acá. Noten ustedes que el miembro de la izquierda no es otra cosa que la derivada con respecto a t del producto que yo he introducido. Si yo integro a ambos miembros y recuerdo la condición inicial, integro entre 0 segundo y un t arbitrario, encuentro esta expresión, la cual
y después de efectuar la integral, obtenemos esto. Recordemos que el producto R por C era un tiempo, dijimos. A ese tiempo lo vamos a designar con la letra griega tau y lo vamos a llamar constante de tiempo. ¿Constante por qué? Y bueno, porque R por C son constantes. Y de tiempo porque tienen unidades de tiempo. Así resulta que la carga en el capacitor Q de T es igual a delta V por C por esta función exponencial que tenemos aquí. Si uno deriva la expresión de Q, ¿qué voy a obtener? Y la corriente que hay en el circuito, que tiene esta expresión. Para analizar tanto la corriente como la carga, vamos a hacer un gráfico. En el gráfico de la izquierda, en la ordenada está la carga del capacitor, en tanto que en la abscisa está el tiempo. Y en el gráfico de la derecha, en la ordenada, está la corriente y en la abscisa el tiempo. Noten ustedes, vamos a analizar la carga. La carga, como se ve en este gráfico, aumenta desde 0 hasta un valor máximo de la forma que se observa en el gráfico. Una vez que alcanza ese valor máximo, lo mantiene constante a lo largo del tiempo. Ese valor máximo no es otra cosa que el producto delta V por C. Esto es cómo varía la carga en el capacitor. Vamos a ver ahora cómo es la corriente en el circuito. Bueno, en el instante inicial la corriente es delta V sobre R, la diferencia de tensión de la batería dividido R, y noten ustedes que cae exponencialmente a cero. Noten unas cosas, que mientras el capacitor se va cargando, la corriente en el circuito es distinta de cero, pero una vez que el capacitor adquirió su carga máxima, la corriente en el circuito cesa, es decir, es cero. Ahora la pregunta que uno se hace es, ¿pero no era que el capacitor son dos placas conductoras separadas? ¿Y no era que las cargas no pueden saltar de una placa a la otra? Sino que para que mover cargas de un punto a otro del espacio necesito hacerlos a través de un cable conductor. ¿Cómo puede ser entonces que haya corriente en el circuito que ahora las cargas pueden saltar de una placa a la otra si las placas están separadas? Bueno, acá lo que ocurre es que vemos que hay un problema con la definición de corriente, porque esto pasa, este es un circuito que de hecho se puede hacer, es muy sencillo de hacer y uno comprueba que pasa esto. Es decir, que cuando el capacitor se está cargando, funciona como una llave cerrada porque hay corriente. Pero cuando el capacitor se cargó a su carga máxima, la corriente se hace cero, es decir, el capacitor funciona como una llave abierta. Esto no lo habíamos tenido en cuenta cuando estudiamos capacitores, claro, porque cuando estudiamos capacitores no estudiamos fenómenos dependientes del tiempo. Ahora, esto nos trae como consecuencia de que, bueno, tenemos que rever la definición que tenemos de corriente. Y bueno, para eso vamos a analizar lo que le pasa al capacitor, porque el problema acá no está en la resistencia ni en la batería, ni en la llave, está en el capacitor. Por eso es que en la figura 1, parte A, dibujé solamente el capacitor del circuito. Hacia la derecha está el cable que viene de la resistencia, y por ese cable circula una corriente I, como vimos. A la derecha continúa. Hay también un cable, que ese es el que va a la batería. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a ver. Por el cable de la izquierda viene corriente.
corriente que entrega la batería, que pasa por la resistencia y que luego sale de la resistencia y va al capacitor. Esta corriente, que son cargas que están en movimiento, llegan acá a la pared izquierda o a la placa izquierda del capacitor. Esas cargas se van a ir aquí ubicando en esta placa conductora, la placa de la izquierda. Esta placa de la izquierda, al ir aumentando la cantidad de carga, ¿qué va a producir? Y va a producir un campo eléctrico. Recuerden que en un capacitor, como en este que le hemos asumido que es un capacitor de placas plano paralelas, la única región del espacio donde hay campo eléctrico distinto de cero es la región que hay entre las dos placas. Entonces, entre esas dos placas va a ir un campo eléctrico que va a ir aumentando en el tiempo, porque a medida que se deposita más carga sobre la placa, aumenta el campo eléctrico. Bueno, vamos a estudiar esto de la siguiente manera. Vamos a considerar la ley de Ampère. ¿Por qué vamos a considerar la ley de Ampère? Y bueno, porque recuerden que cuando por un cable circula corriente, Biot-Savart me dice que tiene que haber un campo magnético. Guarda con esto, que acá la cosa es diferente que anteriormente, porque anteriormente teníamos que un circuito sumergido en un campo magnético. Acá no hay campo. Acá ahora nos damos cuenta que por esta cable que circula corriente hay un campo magnético. ¿Cómo puedo calcular ese campo magnético? Y calculando la circulación del campo magnético, que es lo que me dice la ley de Gauss. Perdón, la ley de Ampère. ¿Cuál es el camino cerrado C? Y bueno, es el que está acá en rojo. ¿Cuál es el área que encierra el camino cerrado C? Y bueno, muchos dirán es A1, y está bien. Pero noten también que este camino cerrado C tiene como contorno el área curva y el área A2. Es decir, esto es como si ustedes tuviesen una caja sin tapa. El contorno por donde está la tapa es el camino cerrado C. Ese camino cerrado C es contorno de dos superficies, la del agujero y el resto de la caja. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá nosotros hemos elegido como superficie un cono truncado, un cono que tiene como base A2, como techo A1 y un área curva que es A curva. El camino cerrado C es contorno de A1 y también de la suma de las áreas A2 más A curva. Noten además que A1 más A2 más el área curva forman una superficie cerrada. A este cono truncado lo voy a ubicar como se ve, que está en la figura B, lo vamos a ubicar en el circuito como se muestra en la figura A. En la figura 2 yo estoy viendo la figura A, pero con el cable desde la izquierda lo estoy viendo. Si yo lo veo desde la izquierda, tengo el camino cerrado C y el área A1. ¿Qué me dice la ley de Ampère? Que la circulación de campo magnético B, que está aquí, tiene que ser igual a mu sub 0 por I, siendo I la corriente que pasa a través del camino cerrado que tiene como contorno el camino cerrado C. En este caso, A1. Hasta acá, todo bien. Pero, ¿qué pasa si yo ahora miro desde la derecha? Y lo que estoy viendo desde la derecha es el área A2, que es lo que se muestra aquí en la figura B, el área A2, la placa del capacitor y el campo magnético, el campo eléctrico que está apuntando hacia mí, que también crece con el tiempo. Vamos a ver entonces lo siguiente. Cuando yo hago
la circulación de campo magnético alrededor del camino cerrado C, tengo que tener en cuenta que la contribución que viene del área A1 y la contribución que viene del área A2 y del área curva. Ahora bien, la contribución que viene de A2 y el área curva, vamos a llamarlo una corriente I, corriente de desplazamiento. Y como toda corriente tiene que ser igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Ahora muchos dirán, ¿pero cuál es la carga? Y vamos a ver. Dijimos que la suma de A1 más A2 más A curvo me da una superficie cerrada que voy a llamarla S. El flujo de campo magnético a través de la superficie S tendrá tres contribuciones. La de A1, la de A2 y la de A curvo. Pero S, que es una superficie cerrada, ¿qué carga encierra? Y bueno, volvamos aquí a esta pantalla. ¿Qué carga encierra? Y la carga Q, que está aquí en la placa de la izquierda. Por lo tanto, esto tendrá que ser igual a Q de T sobre epsilon 0, siendo Q de T la carga sobre una placa del capacitor. Ahora recuerden una cosa, que solamente tengo campo eléctrico en la región comprendida entre las dos placas, es decir, que no hay campo eléctrico a través de A1 y no hay campo eléctrico a través de A curvo. Por lo tanto, en realidad este flujo sobre la superficie cerrada S se reduce a calcular el flujo sobre el área A2. Y este flujo sobre el área A2 es igual a la carga sobre el capacitor dividido epsilon 0, resultando entonces que tengo que la derivada de la carga del capacitor con respecto al tiempo es igual a epsilon 0 por la derivada con respecto al tiempo del flujo de campo eléctrico sobre A2. Así tengo que la corriente de desplazamiento tiene esta expresión, resultando entonces que ahora la nueva ley de Ampère es igual a mu sub 0 por I, siendo I la corriente de conducción, la corriente que va por el cable, pero me agrego un término que es mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada del flujo a través de A2, que es la corriente de desplazamiento. Entonces ahora sí, noten ustedes que tengo que el campo magnético lo puedo generar por corrientes que van por cables conductores, como me lo decía Biot y Savart, pero también lo puedo generar por un campo eléctrico. Es decir, ahora dispongo de dos formas de calcular, de generar campo eléctrico, con cables por los cuales circula corriente o a expensas del flujo de campo eléctrico. Así, vemos que las ecuaciones que teníamos originalmente cuando comenzamos la clase, permítanme volver a esa parte, originalmente cuando comenzamos la clase teníamos estas ecuaciones en donde los rasgos salientes son que la electricidad y el magnetismo son dos mundos separados, y donde estas ecuaciones no figura el tiempo. Y ahora terminamos la clase con estas ecuaciones, que son conocidas como las ecuaciones de Maxwell, que vimos el primer día de clases y que yo les dije este era el objetivo primario del curso. Estas ecuaciones que habían aparecido en un libro cuyo autor Maxwell lo publicó en 1865. Y noten ustedes que ahora, como yo les dije, aparece el tiempo explícitamente. Ahora sí, todos los fenómenos, no eléctricos y magnéticos, electromagnéticos. ¿Y por qué ya se hace electromagnéticos? No hay una separación entre la electricidad y el magnetismo. Y bueno, lo pone de manifiesto las dos últimas ecuaciones, el último par de ecuaciones. Porque dense en cuenta que la primera ecuación sobre la izquierda del último par me dice que el campo eléctrico puede ser generado por un campo magnético, en tanto que la segunda ecuación sobre la derecha del último par
Me dice que el campo magnético puede ser generado por un campo eléctrico. Y ahora entonces uno se hace la pregunta, como se hace siempre, del huevo y la gallina. Si el campo eléctrico puede ser generado por un campo magnético y el campo magnético puede ser generado por un campo eléctrico, la pregunta es quién fue primero. ¿O no serán que estos campos son distintas manifestaciones de un mismo efecto? Bueno, sea como fuere, estas cuatro ecuaciones me permiten a mí describir todos los fenómenos electromagnéticos, desde la caída de un rayo hasta por qué nos comunicamos por celular, pasando por el hecho de por qué, cómo circula la corriente eléctrica en nuestras casas, lo que nos manda EDESUR. Por eso estas cuatro ecuaciones son fascinantes y al mismo tiempo asombrosas. ¿Por qué? Fascinantes porque nos permite abordar problemas tan disímiles como, ya les dije, la caída de un rayo o por qué nos comunicamos por celular. Y lo asombroso que tiene estas ecuaciones, que para abordar todos esos problemas solamente necesitamos cuatro ecuaciones, no es que se necesita, no, con cuatro ecuaciones. Esto es como las leyes de Newton, ¿eh? Que yo les decía, puede describir desde el movimiento de cuerpos infinitamente grandes como los planetas hasta describir el movimiento de cuerpos infinitamente pequeños como las moléculas de gas que tienen en la habitación donde están. Y toda esa variedad de problemas se puede resolver con tres ecuaciones. Bueno, de ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a aplicar estas ecuaciones a dos situaciones particulares. Una es la corriente alternada. Vamos a hacer un curso de corriente alterna, una clase de corriente alterna. Y luego vamos a aplicar estas ecuaciones a un caso particular que es la óptica geométrica. Bueno, muy bien. Vamos a dejar aquí. Así ustedes pueden hacer un descanso y entrar al práctico con el instructor. Hoy lo que hemos visto es la ley de inducción de Faraday. Recuerden todos los nombres con que la pueden encontrar. Y esta ley de inducción de Faraday son los temas que corresponden al práctico 8. Finalizado el práctico 8, como yo ya les había anticipado, a la semana viene el segundo parcial. ¿Cómo se va a desarrollar este segundo parcial? Oportunamente lo vamos a decir. Por lo pronto, yo me despido hoy martes de ustedes para encontrarnos el día miércoles. Y el día miércoles vamos a tratar, en la teoría, el caso de, que yo recién les anticipaba, el caso de la corriente alternada o tensión alternada. Vamos a tratar circuitos de corriente alterna. Bueno, ahora hagan un descanso, luego se reunirán con el instructor, se reunirán virtualmente con el instructor para el práctico. Y la clase que viene ya vamos a hablar sobre la fecha de parcial, de segundo examen parcial. Bueno, alumnos, ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes. Me despido de ustedes hasta el día jueves en oportunidad que hablaremos sobre